El testamento ya fue leído. Y tú, Renata, no existes en él. La amante se burla y humilla a la esposa del marido rico, pero el testamento dice otra cosa. El estruendo de la copa de cristal al estrellarse contra el mármol del piso resonó por toda la mansión como un grito de guerra. Renata Figueroa se irguió con una sonrisa venenosa mientras observaba los fragmentos esparcidos a los pies de Marcela Quintana, quien temblaba de humillación y rabia contenida. «Recógelo», le ordenó Renata con desprecio, señalando los pedazos rotos. «Ya es hora de que sepas cuál es tu lugar en esta casa, querida». Los ojos de Marcela se llenaron de lágrimas que se negó a derramar, mientras se agachaba lentamente para recoger los cristales que cortaron sus dedos como pequeñas dagas de la realidad que ahora enfrentaba. Pero para entender cómo se llegó a este momento de absoluta degradación, hay que regresar 3 días atrás, cuando el sonido de las campanas de la Catedral Metropolitana anunciaba el último adiós a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El aire matutino de febrero se sentía pesado en el Panteón francés, donde una multitud vestida de negro se había congregado para despedir a Alonso del Valle, el magnate de la construcción cuyo imperio se extendía por todo el país. Entre la muchedumbre destacaba la figura elegante y digna de Marcela Quintana, su esposa legítima de 30 años, quien permanecía erguida junto al ataúd de caoba que contenía los restos del hombre que había sido su compañero, su verdugo y su razón de existir durante 3 décadas. Marcela, de 52 años, llevaba un vestido negro de corte clásico que acentuaba su porte distinguido, a pesar de que las líneas de expresión alrededor de sus ojos cafés revelaban años de sufrimiento silencioso. Su cabello castaño, recogido en un moño impecable, mostraba algunas canas prematuras que había dejado de ocultar desde hacía tiempo, como si hubiera aceptado que la vida ya le había arrebatado demasiado como para preocuparse por vanidades. Los asistentes se acercaban uno a uno para ofrecerle sus condolencias, y ella respondía con la gracia y educación que había perfeccionado durante años de representar el papel de la esposa perfecta. «Gracias por acompañarnos en este momento tan difícil», repetía una y otra vez, mientras su mente vagaba por los recuerdos de un matrimonio que había comenzado con promesas de amor eterno y había terminado en un campo de batalla silencioso donde las heridas se infligían con miradas frías y palabras calculadamente crueles. Don Ricardo Salinas, socio comercial de Alonso, le tomó las manos con genuina compasión. «Marcela, sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Alonso era como un hermano para mí, y tú siempre has sido parte de la familia». Ella asintió agradecida, recordando cómo este hombre había sido testigo de los primeros años felices de su matrimonio, cuando Alonso aún la miraba con admiración y la incluía en todas las decisiones importantes de su vida empresarial y personal. Doña Carmen Herrera, una de las pocas amigas que le habían quedado después de que Alonso comenzara a aislarla socialmente, le susurró al oído: «Mija, ahora podrás vivir en paz, ya no tendrás que soportar sus desplantes». Marcela sonrió débilmente, pero por dentro sabía que la paz era un lujo que tal vez nunca podría permitirse. Los últimos 10 años habían sido especialmente crueles, cuando Alonso dejó de disimular sus aventuras extramaritales y comenzó a tratarla como un mueble más de la casa, útil para las apariencias sociales, pero completamente invisible para sus necesidades emocionales. El padre González, quien había oficiado la ceremonia, se acercó con su expresión paternal de siempre. «Hija, el Señor tiene planes para ti. Este dolor pasará y encontrarás tu propósito». Marcela quiso creerle, pero sentía que había enterrado su propósito junto con su dignidad en algún momento de los últimos años, cuando se había acostumbrado tanto a vivir en las sombras
que había olvidado cómo se sentía estar bajo la luz. Era entonces, en el momento más solemne de la ceremonia, cuando el padre González leía las últimas oraciones, que se escuchó el sonido inconfundible de tacones altos caminando con determinación sobre el empedrado del panteón. Todos los presentes voltearon hacia el origen del ruido, y Marcela sintió como si el mundo se detuviera cuando vio acercarse a una mujer que reconoció inmediatamente, aunque nunca había tenido el desafortunado placer de conocerla en persona. Renata Figueroa caminaba hacia el grupo con una confianza que rayaba en la insolencia. A sus 35 años, poseía una belleza llamativa y artificial que gritaba dinero invertido en cirugías estéticas y tratamientos de lujo. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su vestido negro era demasiado ajustado y escotado para ser apropiado en un funeral, pero ella lo llevaba como si fuera la dueña del lugar. Sus ojos verdes, probablemente producto de lentes de contacto, barrieron a la multitud con una mezcla de desprecio y satisfacción antes de posarse directamente en Marcela. La sonrisa que se dibujó en sus labios inyectados con Botox no tenía nada de condolencia. Era pura malicia destilada. «Disculpen la interrupción», dijo Renata con voz alta y clara, asegurándose de que todos pudieran escucharla. «Pero creo que es importante que todos sepan la verdad sobre quién era realmente importante en la vida de Alonso del Valle». Los murmullos de indignación comenzaron a elevarse entre los asistentes, pero Renata continuó sin inmutarse. «Yo soy Renata Figueroa, y durante los últimos 8 años fui la verdadera compañera de Alonso, la mujer que realmente lo conocía, lo entendía y lo hacía feliz». Marcela sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho, pero mantuvo su expresión serena. Había sospechado de la existencia de esta mujer durante años, pero nunca había imaginado que tendría la audacia de presentarse en el funeral de su esposo para reclamar un lugar que no le correspondía. «Señorita», intervino don Ricardo con voz temblorosa de ira, «este no es el lugar ni el momento para este tipo de escenas. Le pido que se retire inmediatamente y permita que la familia se despida en paz». Pero Renata solo rió con una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. «¿Familia?», se burló, señalando a Marcela con desdén. Esta mujer no era más que una fachada, un adorno que Alonso mantenía por las apariencias sociales. Yo era quien lo esperaba en casa después de sus reuniones de negocios, quien lo consolaba cuando tenía problemas, quien realmente lo amaba sin condiciones. Cada palabra era como una bofetada pública para Marcela, quien sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Doña Carmen se adelantó con valentía para defender a su amiga. «¿Cómo se atreve usted a venir aquí a faltarle el respeto a la viuda legítima? Marcela es la esposa de Alonso desde hace 30 años, la madre de sus hijos, la mujer que construyó este imperio junto a él». Pero las palabras se quedaron colgando en el aire cuando todos recordaron que Marcela y Alonso nunca habían tenido hijos visibles, un tema doloroso que ella había logrado mantener en privado durante décadas. Renata aprovechó la pausa para clavar el cuchillo más profundo. «¿Hijos? ¿De qué hijos habla, señora? Alonso me contó la verdad sobre este matrimonio estéril y frío. Marcela nunca pudo darle la familia que él soñaba. Nunca pudo ser la mujer que él necesitaba. Por eso me buscó a mí, porque yo sí sabía cómo hacerlo sentir completo». Las lágrimas que Marcela había contenido durante toda la ceremonia amenazaron con desbordarse, pero logró mantenerse en pie. En su mente resonaban las palabras crueles que Alonso le había dicho en privado durante sus últimas peleas. «Eres una mujer vacía, Marcela. No me diste hijos, no me das pasión, no me das nada más que obligaciones sociales». El padre González intentó restaurar el orden. «Señorita, por favor, respete este momento sagrado. Aquí estamos despidiendo a un ser querido, no es lugar para resolver disputas personales». Pero Renata había venido preparada para la guerra y no pensaba retirarse sin haber dejado claro su mensaje.
padre, con todo respeto, pero creo que es justo que todos sepan que Alonso ya había tomado las medidas legales necesarias para asegurar mi futuro, declaró, sacando de su bolsa un sobre amarillento que agitó frente a todos como una bandera de victoria. Muy pronto esta señora, dijo señalando a Marcela con desprecio, descubrirá que ya no tiene lugar en la mansión que tanto adora. Alonso se aseguró de que la mujer que realmente lo amó fuera quien heredara todo lo que él construyó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados intercambiaban miradas de shock y desaprobación, mientras Marcela sentía que su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Durante 30 años había soportado humillaciones privadas, pero nunca imaginó que tendría que enfrentar esta degradación pública en el funeral de su propio esposo. Renata se acercó más a Marcela, tanto que pudo percibir su perfume caro mezclado con el aroma del triunfo anticipado. Espero que hayas disfrutado viviendo como reina durante todos estos años, le susurró con veneno en cada palabra. Porque se acabó tu reinado, querida. Ahora vas a conocer lo que es vivir en el mundo real, sin el dinero de un hombre que nunca te amó de verdad. Marcela la miró directamente a los ojos por primera vez y en lugar de encontrar la derrota que Renata esperaba, encontró una dignidad inquebrantable que la desconcertó momentáneamente. «Señorita Figueroa», dijo Marcela con voz firme y clara, «usted podrá haber tenido a mi esposo durante sus últimos años, pero yo tuve 30 años para conocer al hombre detrás de la fachada, y creo que muy pronto descubrirá que Alonso del Valle era mucho más complejo de lo que usted imagina. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo esta historia. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras narraciones llegan a ustedes desde cualquier rincón donde se encuentren». Con esas palabras, Marcela se dio la vuelta y caminó hacia la limusina que la esperaba, dejando atrás un funeral que se había convertido en el escenario de su humillación pública, pero también en el primer acto de una historia que estaba lejos de terminar. Renata la observó alejarse con una sonrisa de satisfacción, sin imaginar que acababa de despertar a una mujer que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. La mañana siguiente, al funeral, amaneció gris y fría, como si el cielo mismo estuviera de luto por la dignidad que había muerto junto con Alonso del Valle. Marcela despertó en su habitación matrimonial por última vez como la señora de la casa, aunque aún no lo sabía. El silencio que reinaba en la mansión se quebró abruptamente cuando escuchó pasos decididos subiendo por la escalera de mármol, acompañados del sonido metálico de llaves chocando entre sí. La puerta de la habitación se abrió de par en par sin siquiera un toque de cortesía. Renata Figueroa entró como un huracán vestido de seda negra, llevando en la mano un manojo de llaves que hizo sonar como campanillas de victoria. Su maquillaje estaba impecable a pesar de la hora temprana, y su sonrisa tenía la crueldad de un depredador que acaba de atrapar a su presa. «Buenos días, Marcela», dijo con una dulzura falsa que resultaba más insultante que cualquier grito. «Espero que hayas dormido cómodamente, porque va a ser la última vez que lo hagas en esta recámara». Sacó las llaves frente al rostro perplejo de Marcela, haciéndolas brillar bajo la luz matutina que se filtraba por las cortinas de encaje. «Alonso me dio una copia completa de todas las llaves de la casa hace 2 años, incluso de la caja fuerte del estudio, donde guardaba los documentos más importantes». Marcela se incorporó lentamente en la cama, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Durante 30 años, esa habitación había sido su refugio, el único lugar donde había podido llorar en privado y soñar con una vida diferente. Las paredes color durazno habían sido testigos de sus noches de insomnio, esperando a un esposo que regresaba cada vez más tarde y más distante. «No entiendo qué está haciendo aquí a esta hora», logró articular Marcela, su voz apenas un susurro ronco por el sueño y la confusión. «Esta sigue siendo mi casa hasta que se resuelvan los asuntos legales».
pero Renata soltó una carcajada que resonó por toda la habitación como el sonido de cristales quebrándose. ¿Tu casa?, se burló, acercándose al tocador donde Marcela guardaba sus joyas y perfumes. Tomó un frasco de Chanel No. 5, el mismo perfume que Alonso le había regalado en su 10º aniversario de bodas, y lo olió con gesto teatral. ¡Ay, pobrecita! Realmente creías que esto te pertenecía, ¿verdad? Con un movimiento despectivo, dejó caer el frasco sobre la alfombra persa, donde se hizo añicos liberando el aroma que había sido la firma olfativa de Marcela durante décadas. «Recógelo», ordenó Renata con voz helada, «y mientras lo haces, te voy a explicar cómo van a ser las cosas a partir de ahora». Marcela se quedó inmóvil, mirando los fragmentos de cristal y el líquido dorado que se extendía sobre los hilos color marfil de la alfombra. Era como ver su propia vida desintegrándose frente a sus ojos. «Te dije que lo recogieras», repitió Renata, esta vez con más autoridad, «porque desde este momento tú eres la empleada doméstica de esta casa y yo soy la señora. Alonso me lo explicó todo antes de morir. Tú nunca fuiste más que una conveniencia social, una mujer florero que mantenía las apariencias mientras él construía su imperio». Las palabras atravesaron a Marcela como dagas envenenadas, pero algo extraño comenzó a suceder en su interior. En lugar de quebrarse completamente, sintió como si una parte de ella que había estado adormecida durante años comenzara a despertar. Se arrodilló lentamente para recoger los fragmentos y mientras lo hacía, recordó las palabras que su madre le había dicho cuando era niña. «Mija, la verdadera fortaleza no se muestra gritando, sino manteniéndose digna cuando todo el mundo te quiere ver caer». Un pedacito de cristal le cortó el dedo índice y una gota de sangre se mezcló con el perfume derramado como si fuera un ritual silencioso de transformación. «Muy bien», dijo Renata con satisfacción al ver a Marcela obedeciendo. «Ahora que entiendes tu nueva posición, te voy a explicar las reglas de esta casa. Primero, te levantas a las 6 de la mañana para prepararme el desayuno. Quiero huevos benedictinos, jugo de naranja recién exprimido y café de grano cubano, ese que Alonso me enseñó a amar». Se dirigió al armario de Marcela y comenzó a revisar los vestidos colgados, tocándolos con desdén. «Segundo, toda esta ropa va a tener que desaparecer. Una sirvienta no necesita vestidos de diseñador ni joyas caras. Te vas a vestir de manera apropiada para tu nuevo trabajo». Tomó un vestido de seda azul marino que Alonso le había comprado para su último aniversario y lo lanzó sobre la cama. «Este, por ejemplo, me quedaría perfecto. Creo que lo voy a estrenar en la fiesta que voy a organizar el fin de semana». Marcela terminó de recoger los fragmentos de cristal y se incorporó, mirando a Renata directamente a los ojos. Por primera vez en años, no bajó la mirada ante la agresión. «Señorita Figueroa», dijo con una calma que la sorprendió a ella misma, «creo que está usted muy equivocada si piensa que voy a permitir que me trate de esta manera en mi propia casa». Pero Renata solo sonrió con más crueldad. «¿Tu casa? Ay, Marcela, realmente no tienes idea de nada, ¿verdad?». Sacó de su bolsa un teléfono celular último modelo y marcó un número. «¿Horacio? Soy Renata Figueroa. Sí, la beneficiaria principal del testamento de Alonso del Valle. Necesito que me confirmes algo frente a la viuda». Puso el teléfono en alta voz para que Marcela pudiera escuchar cada palabra. La voz del abogado Horacio Mendieta sonó clara y profesional al otro lado de la línea. «Buenos días, señorita Figueroa. ¿En qué puedo ayudarla?». Renata caminó alrededor de Marcela como un tiburón rodeando a su presa. «Horacio, querido, ¿podrías confirmarle a la señora Quintana que, según los documentos que Alonso firmó el mes pasado, yo tengo derecho legal a ocupar esta propiedad hasta que se haga la lectura oficial del testamento?» Marcela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Bueno», respondió el abogado con cierta incomodidad en la voz,
Efectivamente, existe una cláusula temporal que permite a la señorita Figueroa residir en la propiedad durante el proceso de validación del testamento. Sin embargo, debo aclarar que... Pero Renata cortó la llamada antes de que pudiera terminar la frase. ¿Escuchaste eso, querida?, dijo Renata guardando el teléfono con triunfo. Tengo derecho legal a estar aquí, y tú no tienes ningún derecho a cuestionarme. Así que te sugiero que bajes a la cocina y me prepares ese desayuno porque tengo mucha hambre después de toda la emoción de tomar posesión de mi nueva vida. Durante los siguientes días, la humillación de Marcela se convirtió en una rutina sistemática. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para preparar desayunos elaborados que Renata criticaba con saña. «Este café está frío», decía lanzando la taza contra la pared de la cocina. «Los huevos están demasiado cocidos», gritaba mientras aventaba el plato al fregadero. «¿Acaso no sabes hacer nada bien? No me extraña que Alonso me haya buscado a mí». Pero lo más doloroso para Marcela no eran las tareas domésticas ni los gritos. Era tener que limpiar la recámara que había compartido con Alonso durante 3 décadas, ahora convertida en el santuario de su amante. Renata había redecorado todo con colores llamativos y muebles modernos que chocaban violentamente con la elegancia clásica que Marcela había cultivado durante años. «Cambia esas sábanas», le ordenaba Renata cada día, señalando la cama king size, donde ahora dormía sola, pero que había llenado de cojines de colores y mantas de piel sintética. «Y rocía mi perfume favorito en las almohadas, ese Tom Ford que Alonso me compraba cada mes». Marcela obedecía en silencio, pero cada tarea doméstica la hacía recordar momentos específicos de su matrimonio que había enterrado en lo más profundo de su memoria. El viernes por la noche, Renata anunció que organizaría una fiesta para celebrar su nueva posición social. «Voy a invitar a todas mis amigas para que conozcan mi nueva casa», declaró mientras Marcela servía la cena en el comedor principal. «Y tú vas a ser la sirvienta de la fiesta. Quiero que prepares canapés, cócteles y todo lo que se necesita para una reunión elegante. Pero eso sí», añadió con malicia, «te vas a vestir como lo que eres, una empleada doméstica». La noche de la fiesta llegó como una tormenta anunciada. Marcela había pasado todo el día preparando bocadillos sofisticados y arreglando la casa para recibir a las invitadas de Renata. Se había puesto un vestido negro sencillo y un delantal blanco, sintiéndose como una actriz, interpretando un papel humillante en una obra de teatro que no había elegido protagonizar. Las amigas de Renata comenzaron a llegar alrededor de las 8 de la noche. Eran mujeres de entre 30 y 40 años, todas con el mismo aire de artificialidad que caracterizaba a su anfitriona. Llevaban vestidos costosos, joyas ostentosas y esa sonrisa depredadora de quienes han llegado a la cima pisoteando a otros. «Renata, qué casa tan espectacular», exclamó una rubia platinada con acento del norte del país. «No puedo creer que ya seas la dueña de todo esto». Renata recibió el cumplido con una sonrisa radiante, mientras Marcela servía champán francés en copas de cristal de Baccarat que ella misma había elegido años atrás. «Sí, mi amor, Alonso se aseguró de que yo tuviera todo lo que merezco», respondió Renata, tomando una copa y brindando al aire. «Pero lo mejor de todo es que ahora tengo a la ex esposa como mi sirvienta personal. ¿No es deliciosamente irónico?». Las carcajadas de las invitadas llenaron el salón como el sonido de cristales rompiéndose. Carolina, una morena con cirugías evidentes en todo el rostro, señaló a Marcela con diversión cruel. «Esa es la famosa Marcela Quintana. ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo ha caído? Antes la veíamos en todas las revistas de sociales y ahora está sirviendo copas como una cualquiera». Marcela mantuvo la expresión serena mientras continuaba sirviendo, pero por dentro sentía como si cada palabra fuera una bofetada. «Cuéntanos, Renata», dijo otra invitada con curiosidad morbosa. «¿Cómo es vivir en la casa de la ex esposa? ¿No te da pena verla así de humillada?».
Renata se recostó en el sofá de piel italiana que Marcela había escogido para decorar la sala, y su sonrisa se volvió aún más venenosa. «Para nada me da pena», declaró, asegurándose de que Marcela pudiera escuchar cada palabra. Ella tuvo 30 años para hacer feliz a Alonso y fracasó completamente. Era una mujer fría, aburrida, que no sabía satisfacer las necesidades de un hombre como él. Las invitadas se inclinaron hacia adelante, hambrientas de detalles íntimos. «Alonso me contaba todo sobre su matrimonio», continuó Renata, disfrutando cada segundo de la humillación pública que le estaba infligiendo a Marcela. «Me decía que cuando llegaba a casa, ella ya estaba dormida, o fingía estarlo, que nunca mostraba pasión, nunca lo hacía sentir deseado. Por eso me buscó a mí, porque yo sí sabía cómo amarlo de verdad». Marcela sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero también de algo que no había sentido en años: indignación. Mientras llenaba las copas vacías y recogía los platos usados, comenzó a recordar las conversaciones nocturnas que había tenido con Alonso durante los últimos meses de su vida, cuando él llegaba borracho y melancólico a casa. Marcela le había dicho una noche de diciembre con lágrimas en los ojos y aliento a whisky: «Creo que he arruinado todo lo que realmente importaba en mi vida. Tú eres la única mujer que me conoce de verdad, que sabe quién soy detrás de todo este dinero y poder». Ella había intentado consolarlo, pero él había continuado: «Renata no me ama, solo ama lo que puedo darle. Pero tú me amaste cuando no tenía nada. ¿Y sabes qué es lo más patético de todo?», siguió narrando Renata a sus amigas, completamente ajena a los recuerdos que se agolpaban en la mente de Marcela. «Alonso me dijo que ella nunca pudo darle hijos. Imagínense, 30 años de matrimonio y ni siquiera pudo cumplir con la función más básica de una esposa». Las carcajadas se intensificaron y Marcela sintió una punzada de dolor tan aguda que tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer. Pero junto con el dolor, algo más poderoso comenzó a crecer en su interior. Recordó otra conversación con Alonso, una que había tenido lugar apenas 2 semanas antes de su muerte. Él había llegado a casa más temprano de lo usual y la había encontrado en el jardín cuidando las rosas que habían plantado juntos en los primeros años de matrimonio. «¿Sabes qué, Marcela?», le había dicho, sentándose a su lado en la banca de hierro forjado. «He estado pensando en cambiar mi testamento. Creo que he cometido muchos errores y quiero asegurarme de que las personas que realmente me importan estén protegidas». Ella había pensado que se refería a disposiciones menores, pero ahora esas palabras cobraban un significado completamente diferente. El teléfono de la casa sonó en ese momento, interrumpiendo las risas crueles de las invitadas. Renata se irguió con fastidio. «¿Quién puede estar llamando a esta hora?», murmuró, pero luego se dirigió a Marcela con autoridad. «Tú, ve a contestar. Si es alguien preguntando por la viuda, diles que ya no vive aquí». Marcela caminó hacia el teléfono con pasos medidos, sintiendo sobre ella la mirada burlona de todas las mujeres presentes. Levantó el auricular con mano temblorosa. «Residencia del Valle», dijo con voz clara. «¿Señora Quintana?», sonó la voz familiar del abogado Horacio Mendieta. «Disculpe que la moleste tan tarde, pero necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con el testamento de su esposo. ¿Podríamos reunirnos mañana por la mañana en mi despacho?». El corazón de Marcela comenzó a latir con fuerza. «Por supuesto, licenciado Mendieta. ¿A qué hora sería conveniente?». Renata se había levantado del sofá y se acercaba con curiosidad evidente. «A las 10 de la mañana estaría perfecto». «Y señora Quintana», añadió el abogado con un tono extraño en la voz, «sería conveniente que la señorita Figueroa también esté presente. Hay algunos aspectos del testamento que requieren la presencia de ambas partes». Cuando Marcela colgó el teléfono, Renata ya estaba a su lado con los ojos brillando de emoción. ¿Era Horacio? ¿Qué quería? Marcela la miró con una expresión que desconcertó a la amante por primera vez desde que había llegado a la casa.
El licenciado Mendieta quiere vernos a las 2 mañana por la mañana para la lectura del testamento, dijo Marcela con una calma que no había sentido en días. Parece que hay algunos aspectos que requieren aclaración. Renata soltó un grito de júbilo que hizo que todas sus amigas se acercaran. «Es el momento que he estado esperando», exclamó, abrazando a Carolina con euforia. «Mañana por fin voy a recibir oficialmente todo lo que Alonso me dejó. Esta casa, las empresas, las cuentas bancarias, todo». Se volvió hacia Marcela con una sonrisa cruel. «Espero que tengas una maleta lista, querida, porque después de mañana ya no vas a tener ninguna razón para quedarte aquí». Marcela asintió silenciosamente y regresó a la cocina para continuar sirviendo, pero algo había cambiado en ella. Las palabras que Alonso le había susurrado durante sus últimas noches cobraban ahora un significado diferente, y una extraña tranquilidad comenzó a invadir su corazón. Era como si supiera algo que los demás ignoraban, un secreto que había estado guardado en lo más profundo de su memoria y que ahora comenzaba a emerger como el alba después de la noche más oscura. Mientras las invitadas de Renata continuaban celebrando la humillación de la que consideraban una mujer derrotada, Marcela sonrió por primera vez en días, porque sabía que al día siguiente todo iba a cambiar de maneras que ninguna de ellas podía imaginar. La mañana del encuentro definitivo amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que se desataría en el despacho del licenciado Horacio Mendieta. El edificio de cristal y acero, donde tenía su oficina, se alzaba imponente en el corazón de la zona financiera, como un templo moderno donde se decidirían los destinos de quienes habían puesto su fe en las últimas voluntades de un hombre muerto. Renata Figueroa llegó puntualmente a las 10:05, bajando de un taxi amarillo que había tomado desde la mansión que consideraba suya por derecho divino. Llevaba un vestido rojo sangre de diseñador que se pegaba a su figura como una segunda piel, complementado con zapatos de tacón que resonaban contra el mármol del lobby como martillazos de victoria anticipada. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros y sus ojos verdes brillaban con la codicia de quien está a punto de reclamar un premio largamente esperado. En su bolsa de piel italiana llevaba una carpeta llena de documentos que había revisado obsesivamente durante días. Contratos de convivencia, fotografías comprometedoras con Alonso y todos los regalos costosos que él le había dado como supuesta prueba de su amor verdadero. Caminaba con la confianza de una reina que va a coronarse, saludando incluso a los empleados del edificio como si ya fueran sus súbditos. 10 minutos después, un auto modesto se detuvo frente al edificio. De él bajó Marcela Quintana, vestida con un traje sastre azul marino que había pertenecido a su guardarropa desde hacía 5 años, pero que llevaba con una elegancia natural que el dinero no puede comprar. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo sencillo, y aunque las líneas de expresión alrededor de sus ojos mostraban el peso de los últimos días, había algo diferente en su postura, una serenidad que no había poseído en años. No llevaba joyas ostentosas ni maquillaje excesivo, pero irradiaba una dignidad que había estado oculta bajo capas de sumisión y resignación. Sus pasos eran firmes pero pausados, como los de alguien que ha encontrado una paz interior inesperada en medio de la tormenta más brutal de su vida. Las dos mujeres se encontraron en el elevador del piso 20 y el silencio que se instaló entre ellas era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Renata aprovechó los 30 segundos del trayecto para lanzar una mirada despectiva de arriba a abajo sobre Marcela, como evaluando a una rival que ya considera derrotada. «Espero que hayas traído tu identificación», le dijo con sarcasmo, «porque cuando salgas de aquí vas a necesitar buscar trabajo de inmediato.
Te recomiendo que empieces a buscar empleos como empleada doméstica. Ya tienes experiencia reciente. Marcela la miró serenamente y sonrió con una tranquilidad que desconcertó a Renata. «Señorita Figueroa», respondió con voz suave pero firme, «creo que ambas vamos a llevarnos algunas sorpresas hoy». Las puertas del elevador se abrieron antes de que Renata pudiera responder, y las dos mujeres caminaron por el pasillo alfombrado hacia el despacho que cambiaría sus vidas para siempre. El licenciado Horacio Mendieta las recibió con la solemnidad que el momento requería. Era un hombre de 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y anteojos de montura dorada que le daban un aire de sabiduría judicial. Su despacho estaba decorado con muebles de caoba antigua y estanterías llenas de códigos legales que parecían custodiar los secretos más profundos de la justicia mexicana. «Buenos días, señoras», las saludó con cortesía profesional, indicándoles que tomaran asiento en las sillas de piel que había dispuesto frente a su escritorio. «Como les mencioné por teléfono, hoy procederemos con la lectura oficial del testamento del señor Alonso del Valle. Debo advertirles que este documento contiene algunas disposiciones inusuales». Renata se acomodó en su silla con la confianza de quien ya conoce el final de la película, cruzando las piernas y sonriendo con anticipación. «Licenciado Mendieta, aprecio mucho su profesionalismo, pero ambas sabemos por qué estamos aquí. Alonso me explicó personalmente el contenido de su testamento. Yo seré la principal beneficiaria de todos sus bienes». Sacó de su bolsa los documentos que había traído como evidencia. «Aquí tengo las pruebas de nuestra relación y los regalos que me dio como muestra de sus verdaderas intenciones». El abogado revisó brevemente los papeles que Renata le extendió, pero su expresión permaneció impasible. «Señorita Figueroa, estos documentos efectivamente prueban que usted mantuvo una relación con el señor del Valle, pero me temo que eso no determina automáticamente el contenido de su testamento». Abrió una carpeta de cuero marrón que reposaba sobre su escritorio y extrajo varios documentos sellados oficialmente. «Procederé entonces con la lectura de las disposiciones testamentarias», anunció, ajustándose los anteojos y aclarando la garganta. «Yo, Alonso del Valle Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de cualquier coacción, declaro este documento como mi última voluntad y testamento, revocando cualquier disposición anterior». Renata se inclinó hacia adelante con los ojos brillando de emoción, mientras Marcela permanecía sentada con las manos entrelazadas sobre su regazo, respirando profundamente como si estuviera preparándose para recibir el golpe final de una batalla que había perdido hace mucho tiempo. «Primera disposición», continuó leyendo Horacio. «Reconozco que durante los últimos años de mi matrimonio cometí errores graves que causaron dolor innecesario a personas que no lo merecían. Segunda disposición. Declaro que la señorita Renata Figueroa recibirá la suma de 2 millones de pesos mexicanos como compensación por el tiempo que dedicó a acompañarme durante mis últimos años». Los ojos de Renata se iluminaron como fuegos artificiales. 2 millones de pesos era una cantidad respetable, aunque menos de lo que había esperado, pero seguramente sería solo el comienzo de una lista mucho más generosa. Se volvió hacia Marcela con una sonrisa triunfal que parecía decir: «Te lo dije». «Tercera disposición», siguió el abogado, y su voz adquirió un tono más grave. «Esta suma será entregada únicamente si la señorita Figueroa cumple con las siguientes condiciones. Deberá abandonar inmediatamente la propiedad ubicada en Bosques de las Lomas. Deberá devolver todas las llaves, tarjetas de crédito y documentos que yo le haya proporcionado, y deberá firmar un acuerdo de confidencialidad comprometiéndose a no revelar públicamente detalles de nuestra relación privada». La sonrisa de Renata comenzó a tambalearse ligeramente, pero aún mantenía su confianza. «Bueno», murmuró,
Esas son condiciones razonables, pero seguramente hay más disposiciones a mi favor. Horacio continuó leyendo, pero las siguientes líneas no mencionaban el nombre de Renata para nada. Cuarta disposición. Todos mis bienes inmuebles, incluyendo la residencia principal, las propiedades de inversión y los terrenos comerciales, pasan a ser propiedad absoluta de mi esposa legítima, Marcela Quintana de Del Valle. Las palabras cayeron sobre la habitación como una bomba silenciosa. Renata se enderezó bruscamente en su silla, con el rostro perdiendo color gradualmente. «Debe haber un error», balbuceó. «Alonso me aseguró que yo iba a heredar todo». Pero Horacio continuó imperturbable. Quinta disposición. Todas las empresas, acciones, inversiones y cuentas bancarias del Grupo del Valle quedan bajo el control administrativo de mi esposa Marcela Quintana, quien tendrá plena autoridad para tomar todas las decisiones comerciales y financieras que considere pertinentes. El mundo de Renata comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. «¡Esto no puede ser cierto!», gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que derribó su silla. «Alonso me prometió que yo sería su heredera. Me lo dijo personalmente. Tengo testigos». Horacio la miró con expresión comprensiva pero firme. «Señorita Figueroa, entiendo su sorpresa, pero debo informarle que este testamento fue redactado y firmado apenas 3 semanas antes del fallecimiento del señor del Valle, en presencia de 3 testigos y con todas las formalidades legales requeridas». Sacó otro documento de la carpeta. «Aquí está la certificación notarial que confirma la autenticidad del documento y la capacidad mental del testador al momento de firmarlo». Renata se aferró al escritorio como si fuera una tabla de salvación en un naufragio. «Pero las empresas, los negocios. Alonso me enseñó todos los detalles de sus operaciones comerciales. Me dijo que yo era la única que entendía sus planes de expansión». Su voz se quebraba con cada palabra, revelando la desesperación que comenzaba a apoderarse de ella. «Sexta disposición», continuó Horacio sin inmutarse. «En caso de que alguna persona trate de impugnar este testamento alegando promesas verbales o expectativas de herencia, automáticamente perderá cualquier beneficio que este documento le otorgue, incluyendo la suma monetaria mencionada anteriormente». Las piernas de Renata comenzaron a temblar y tuvo que sentarse nuevamente para no caer. No puede ser. Esto no puede estar pasando». Sus manos temblaron mientras buscaba en su bolsa el teléfono celular. «Voy a llamar a mi abogado. Esto tiene que ser una falsificación. Alonso no podría haberme traicionado de esta manera». Pero Horacio aún no había terminado. «Hay una séptima disposición que es particularmente importante». Su voz adquirió un tono casi ceremonial. «El señor del Valle estableció que este testamento solo entraría en vigor si se cumplía una condición específica relacionada con la presencia de un testigo especial en esta lectura». Marcela, que había permanecido en silencio durante toda la sesión, levantó la mirada por primera vez con una expresión de curiosidad genuina. Durante 30 años de matrimonio, Alonso nunca había dejado de sorprenderla, pero esto superaba cualquier expectativa que hubiera podido tener. En ese momento, como si hubiera sido coreografiado por el destino mismo, se escucharon 3 golpes suaves en la puerta del despacho. Horacio se levantó con una sonrisa enigmática que había estado conteniendo durante toda la reunión. «Con su permiso, señoras, tenemos un visitante muy especial que ha estado esperando el momento exacto para hacer su aparición». La puerta se abrió lentamente y por ella entró una mujer joven que hizo que el tiempo se detuviera completamente en la habitación. Tenía aproximadamente 25 años, cabello castaño ondulado que le llegaba hasta los hombros y unos ojos color avellana que eran exactamente iguales a los de Marcela. Su parecido con la esposa de Alonso era tan evidente que resultaba imposible no reconocer la relación familiar inmediata. Marcela se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás.
Sus manos se llevaron instintivamente al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante 25 años. Amelia susurró con una voz que parecía venir desde las profundidades de su alma. «Mi niña, mi bebé». La joven se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y extendió los brazos hacia la mujer que la había llorado como muerta durante más de 2 décadas. «Mamá», dijo con voz quebrada, «he estado esperando este momento desde que papá me contactó hace 6 meses para contarme la verdad». Renata observaba la escena con la boca abierta, completamente incapaz de procesar lo que estaba presenciando. ¿Qué está pasando aquí?», balbuceó, mirando alternativamente a Marcela, a la joven desconocida y al abogado que parecía estar dirigiendo una obra de teatro cósmica. Amelia se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. «Señorita Figueroa, mi nombre es Amelia del Valle Quintana y soy la hija de Marcela Quintana y Alonso del Valle. Según los documentos que mi padre me entregó antes de morir, también soy la ejecutora oficial de su testamento y la persona designada para asegurar que sus últimas voluntades se cumplan exactamente como él las estableció». El mundo de Renata terminó de colapsar en ese momento. Se desplomó en su silla como un globo que se desinfla y su rostro adquirió la palidez de alguien que acaba de ver su propia ruina reflejada en un espejo. Pero él me dijo que no habían tenido hijos. Me dijo que Marcela era estéril. Me dijo que por eso me necesitaba a mí. Amelia sacó de su bolsa una carpeta de documentos que extendió sobre el escritorio del abogado. «Mi padre me explicó toda la verdad durante nuestros encuentros secretos. Cuando yo tenía 3 años, hubo un intento de secuestro dirigido hacia mí por parte de enemigos comerciales que querían lastimar a mi padre. Para protegerme, él decidió fingir mi muerte en un accidente automovilístico y me envió a vivir con una familia adoptiva en Europa, bajo una identidad completamente nueva». Marcela escuchaba cada palabra como si fuera una revelación divina, recordando súbitamente todos los detalles que había enterrado en su memoria para poder sobrevivir al dolor. El accidente de auto que nunca le habían permitido ver, el funeral con ataúd cerrado, la prohibición de Alonso de hablar sobre su hija muerta porque era demasiado doloroso para ambos. «Durante todos estos años», continuó Amelia, «mi padre me mantuvo informada sobre ustedes dos desde la distancia. Me pagó la mejor educación europea, me enseñó sobre los negocios familiares y me preparó para el día en que pudiera regresar a México para reunirme con mi verdadera familia». Se volvió hacia Marcela con ojos llenos de amor. «Mamá, él me contó cómo sufriste por mi supuesta muerte, cómo ese dolor te cambió para siempre y cómo él se odiaba a sí mismo por haberte causado esa agonía innecesaria». Horacio carraspeó suavemente para retomar el control de la situación. «La señorita del Valle Quintana trae consigo una carta personal que el señor del Valle escribió específicamente para ser leída en este momento». Le entregó a Amelia un sobre sellado con el nombre de Marcela escrito en la caligrafía inconfundible de Alonso. Amelia abrió el sobre con cuidado reverencial y desplegó varias hojas de papel amarillento escritas a mano. «Mamá», dijo con voz suave, «papá quería que yo te leyera esto en persona». Aclaró su garganta y comenzó a leer con voz clara y firme. «Mi querida Marcela, si estás escuchando esta carta, significa que he muerto y que finalmente has podido reencontrarte con nuestra hija Amelia. No tengo palabras suficientes para pedirte perdón por los 30 años de sufrimiento que te causé, especialmente por los últimos 10 años, cuando mi orgullo y mi cobardía me llevaron a lastimarte de maneras imperdonables». Las lágrimas de Marcela corrían libremente por sus mejillas mientras escuchaba las palabras que había esperado durante décadas. Renata permanecía inmóvil en su silla, completamente derrotada y sin fuerzas para protestar.
La decisión de separarte de Amelia fue la más difícil de mi vida, pero también la más cobarde, continuó la carta. Tenía tanto miedo de perderlas a ambas que terminé perdiendo a las dos personas que más amaba en el mundo. Durante todos estos años te vi convertirte en una sombra de la mujer brillante y llena de vida de quien me enamoré, y yo fui el único culpable de esa transformación. Amelia hizo una pausa para secarse las lágrimas que también corrían por su rostro. Renata representaba mi intento patético de huir de la culpa y el arrepentimiento que me consumían por dentro. Pensé que si me rodeaba de superficialidad y falsedad, podría olvidar el daño que les había causado a ustedes. Pero cada día que pasaba, me daba cuenta de que solo estaba cavando mi tumba emocional más profunda. Renata finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. Pero él me decía que me amaba, me compraba regalos costosos, me prometió que yo sería su heredera. Amelia la miró con una mezcla de compasión y firmeza. Señorita Figueroa, mi padre me explicó que usted representaba todo lo que él despreciaba de sí mismo durante sus últimos años. La vanidad, la superficialidad, la falta de valores genuinos. Los regalos que le daba eran su manera de mantenerla entretenida mientras él intentaba encontrar el valor para corregir los errores de su vida. La carta continuaba con palabras que atravesaron el corazón de Marcela como rayos de luz después de décadas de oscuridad. Marcela, tú fuiste la única mujer que me amó cuando no tenía nada, la única que me conoció antes de que el dinero y el poder corrompieran mi alma. Durante nuestros últimos meses juntos, cuando llegaba borracho y melancólico a casa, lo único que quería era confesarte la verdad y pedirte perdón. Pero mi cobardía me lo impedía. Horacio intervino nuevamente. Señora del Valle, su esposo también dejó instrucciones específicas para el manejo de las empresas. La señorita Amelia ha sido preparada durante años para ayudarla en la administración del grupo empresarial y cuenta con títulos en administración de empresas y finanzas internacionales obtenidos en las mejores universidades europeas. Renata hizo su último intento desesperado por salvarse. Esto es injusto. Yo dediqué 8 años de mi vida a ese hombre. Sacrifiqué mi juventud por él. Merezco algo más que 2 miserables millones de pesos. Su voz se quebró en un gemido lastimero que resonó por toda la habitación. Marcela se acercó lentamente a Renata y por primera vez en días la miró directamente a los ojos sin rastro de sumisión o miedo. Señorita Figueroa, dijo con voz serena pero firme, usted no sacrificó nada por Alonso. Usted vio una oportunidad de enriquecerse fácilmente y la tomó. El verdadero amor no se mide en regalos costosos ni en promesas de herencias. Se irguió con una dignidad que había permanecido oculta durante años de humillaciones. El verdadero amor es quedarse junto a alguien durante 30 años, incluso cuando ese alguien te lastima constantemente. Es perdonar las infidelidades, soportar los desprecios y mantener la esperanza de que algún día esa persona recuerde por qué se enamoró de ti en primer lugar. Renata se puso de pie tambaleándose, con el maquillaje corrido y el vestido rojo que ahora parecía un disfraz patético. Esto no se va a quedar así, amenazó débilmente. Voy a impugnar este testamento. Voy a demostrar que Alonso no estaba en sus 5 sentidos cuando lo firmó. Amelia intercambió una mirada significativa con el abogado Mendieta. Señorita Figueroa, debo informarle que mi padre anticipó esa posibilidad. Sacó de su carpeta una grabación de audio en un dispositivo digital. Aquí tengo la grabación completa de la sesión donde mi padre explicó sus razones para cambiar el testamento. También tengo los exámenes médicos que confirman que estaba en perfecto estado mental cuando tomó estas decisiones. La derrota de Renata fue total y absoluta.
Recogió su bolsa con manos temblorosas, dirigió una última mirada llena de odio hacia Marcela y Amelia y se dirigió hacia la puerta como una reina destronada, marchando hacia su exilio. «Espero que disfruten su victoria», dijo con amargura antes de salir, «pero recuerden que el dinero no puede comprar la juventud que han perdido ni los años que han desperdiciado». La puerta se cerró tras ella con un sonido final que marcó el fin de una era y el comienzo de otra completamente nueva. Marcela y Amelia se abrazaron en el centro del despacho, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras Horacio observaba la escena con la satisfacción de un hombre que acaba de cumplir la misión más importante de su carrera profesional. Después de 25 años de separación forzada, madre e hija finalmente estaban reunidas y juntas enfrentarían el futuro que Alonso había diseñado para ellas como su última y más grande muestra de amor verdadero. Cuando finalmente salieron del edificio tomadas del brazo, el sol de mediodía brillaba con una intensidad que parecía bendecir su nueva vida. Renata las observó desde la acera opuesta, subiendo a un taxi que la llevaría de vuelta a una existencia que tendría que reconstruir desde cero, habiendo aprendido de la manera más dolorosa posible que el amor auténtico siempre triunfa sobre la ambición desmedida y la codicia sin límites. La historia de Marcela Quintana nos enseña una de las verdades más profundas de la existencia humana, que la dignidad auténtica no se puede comprar, robar ni destruir, porque nace desde el interior de cada persona y se fortalece a través del sufrimiento transformado en sabiduría. Durante 30 años, Marcela soportó humillaciones, traiciones y dolor indescriptible, pero nunca permitió que esas experiencias amargas corrompieran la esencia de quien realmente era por dentro. Mientras Renata creía que el amor se medía en regalos costosos, promesas vacías y placeres momentáneos, Marcela demostró que el amor verdadero se construye día a día con sacrificio silencioso, perdón constante y una fe inquebrantable en que las cosas buenas llegan para quienes saben esperar con paciencia. La amante de Alonso confundió pasión con amor, posesión con compromiso y codicia con merecimiento, cometiendo el error fatal de creer que podía construir una vida sólida sobre los cimientos del engaño y la traición. Esta historia nos recuerda que la justicia divina tiene su propio cronómetro y que tarde o temprano cada persona recibe exactamente lo que ha sembrado durante su paso por la vida. Renata sembró egoísmo, arrogancia y crueldad, por lo que cosechó humillación, soledad y el vacío devastador de descubrir que todo lo que creía poseer era tan falso como ella misma. Marcela, en cambio, sembró lealtad, perdón y amor incondicional, recibiendo como recompensa el regalo más preciado que una madre puede recibir, el reencuentro con la hija que creía perdida para siempre. La transformación de Marcela nos enseña que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra fortaleza interior, sin importar cuántos años hayamos pasado viviendo en las sombras o permitiendo que otros definieran nuestro valor. Cuando finalmente se irguió frente a Renata con serenidad y firmeza, no lo hizo desde un lugar de venganza o amargura, sino desde la sabiduría profunda de quien ha aprendido que la verdadera victoria no consiste en destruir al enemigo, sino en mantenerse fiel a los propios principios, incluso cuando todo el mundo parece estar en nuestra contra. El reencuentro entre Marcela y Amelia simboliza la recompensa que reciben quienes mantienen la esperanza viva incluso en los momentos más oscuros de su existencia. Aunque Marcela lloró durante 25 años la pérdida de su hija, nunca permitió que ese dolor la convirtiera en una persona amarga y resentida. En cambio, canalizó ese sufrimiento hacia una capacidad extraordinaria de amar y perdonar, preparando su corazón para el milagro que el destino tenía reservado para ella. Esta historia también
nos advierte sobre los peligros de construir nuestra felicidad sobre el sufrimiento ajeno. Renata creyó que podía ser feliz humillando a Marcela, burlándose de su dolor y celebrando su supuesta victoria, pero descubrió demasiado tarde que la felicidad auténtica solo puede nacer de acciones nobles y decisiones correctas. Quien intenta elevarse pisoteando a otros, inevitablemente descubrirá que ha construido su trono sobre arena movediza. La lección más poderosa de esta historia es que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar, aunque tenga que esperar décadas para revelar su poder transformador. Alonso necesitó estar al borde de la muerte para reconocer que había desperdiciado años preciosos lastimando a la única mujer que lo había amado sin condiciones. Pero su arrepentimiento genuino le permitió diseñar un final donde la justicia y el amor se encontraran en perfecta armonía. Al final, Marcela no solo recuperó su dignidad y su hogar, sino que encontró algo mucho más valioso: la confirmación de que había vivido correctamente, amando con pureza y manteniéndose fiel a sus valores incluso cuando el precio parecía demasiado alto. Su historia nos inspira a perseverar en nuestros principios, a amar sin expectativas y a confiar en que el universo siempre encuentra la manera de recompensar a quienes viven con el corazón limpio y las intenciones puras. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.